Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Camilo, Francisca Díaz, Francisca Kempomil, Génesis, Javiera, Kiara, Renato y Tamara y Vicente. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo creen que les fue en la prueba? Apostemos. Díganme las notas que creen que tienen y yo reviso si sí o no. Esto es una tortura para ustedes. Génesis, a ver, espérame. Ah, no te he pasado todavía, porque la diste ayer. Vicente. Vicente, ¿cuánto es? Arancibia. Arancibia. No, Vicente. Es menos. Ya. Los demás, ¿qué apuestan? ¿Cuánto creen que sacaron? Tamara. Baeza. Muy cerca, Tamara. Muy cerca. ¿Nadie más quiere adivinar? No te quiero decir. Un poquito más alto. Solo voy a decir eso. ¿Nadie más quiere saber? Uy, que son fome. Despierten. Iba a ser entretenido el juego. El Camilo no está, lo voy a acusar con su mamá. Camilo, no estás conectado en realidad. Vicente. Creo que es menos. Sí, es menos. Javiera. Es más. Te tiraste al suelo, Javiera. No, no te pongas a llorar si es un azul. Tranquila. Además, esta nota, a ver, se promedia con el portafolio. Si hay que entregar el portafolio. Hola, Luciano. ¿Qué notas crees que te sacaste, Luciano? Ya, la Francisca dice 4 o 5, no sé. Díaz. Digamos que es un promedio entre las dos. Francisca Díaz. Estabas bien. Renato dice 4. A ver, Miranda. No. No, Renato. No te fue tan mal. Oye, el Vicente insiste. Vicente. Se me pierde cada rato. Es un poquito más Vicente. Como curso, más o menos. Más o menos. O sea, son de los... Igual me falta gente que la dé. Me falta la Connie Carrasco, la Connie Carrasco y la María Villanueva. Ellos ya, sin justificativo, tienen un rojo. Pero sin contarlas a ellas, no hay ningún rojo. Eso es bueno. Y hay puntaje máximo. También es bueno. En realidad, como curso en general le fue bien, a pesar de que en las clases no participan tanto. Pero esa no es la única nota, porque esa se promedia con portafolio. Ya, entonces vamos a las informaciones. Esta es la clase 17, va a ser sobre la evangelización. Les tengo aquí la estructura de la clase. Al inicio, que es la primera parte de la clase, vamos a ver informaciones varias, vamos a ver los contenidos de la última clase y vamos a ver el objetivo de la clase, que es el OA 11. En el desarrollo vamos a tomar apunte de los mecanismos de evangelización y de las reducciones o pueblos de indios, y en el cierre vamos a ver un video sobre la evangelización y los manuscritos indígenas y vamos a analizar el video con 3 preguntas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Les queda claro? Sí, no, no sé. Ya. Buenos días, Pía. ¿Llegó el Camilo, no? ¿No te queda claro, Vicente? Qué pesadito. Está más claro imposible. Ah, escucha cortado.
Va a tener que salir y entrar de nuevo. Es tu internet, porque yo estoy conectada por cable. Ya, vamos. Informaciones, miren el regalito que les tengo ahí. Portafolios. He revisado de su curso algunos portafolios. Lo que les quiero decir sobre eso es que me faltan varios todavía. Me faltan varios, pero les quería pedir en próximas entregas que no pongan las impresiones de los PowerPoint, de los PDF, porque eso solo aumenta el portafolio, pero no le da ningún puntaje extra. Lo que se evalúa del portafolio no es las diapositivas, es las 2 guías iniciales del año. Nada más que eso. Entonces no le ponga más cosas porque no le va a subir la nota por eso. ¿Queda claro? Ya, porque me llegó una carpeta que debe haber pesado unos 3 kilos y que no tuvo ninguna nota, o sea, no alcanza a pasar del rojo porque no tenía las guías hechas. Las guías tenían que estar ahí, ordenadas y hechas. Todo lo demás no sirve. Así que avísenle sobre todo a la... ¿cómo se llama esta niñita? Ayúdenme. La alta... la Victoria. Sí, a la Victoria. Me acordé. Avísenle. Segunda información, prueba sumativa. Me faltan, como les decía, 2 personas a la prueba, que son la Connie Carrasco, 3. La Connie Carrasco, la Catalina Ortiz, que me parece que está enferma, que ella justificó, y la Connie también, creo. Y la María Villanueva, que no ha justificado y va a tener que dar la presencial, interrogación oral. Si es que no aparece por ninguna parte, porque yo ayer, si se fijaron, yo la busqué. La busqué a ella y busqué a todos los que me debían. Afortunadamente, de este curso 2 personas sí respondieron, que son la Génesis y la Rose. La Rose llegó, ¿no? Me parece que no. Se comprometió a llegar y no llegó. Ya. Y al resto, como les decía adelante, la información es que le fue relativamente bien en la evaluación, porque además yo les di un torpedo, pero preciso, ¿o no? ¿O no? Eran casi las mismas preguntas. Era cosa de estar en la clase, nada más. Y la última información muy importante que les tengo que dar es la autoevaluación. Esta autoevaluación que tienen que hacer en todas las asignaturas es parte del puntaje del portafolio. Es decir, no basta con que usted no haya hecho un tremendo portafolio súper ordenado con todo lo que se pidió completo, si no entrega la autoevaluación porque no va a tener un 7. Les voy a explicar, yo creo que ya se lo han explicado, pero hoy día es el plazo máximo para que hagan la autoevaluación de historia, que está, mire, a continuación. Después leo las preguntas. Si usted se mete a su cuaderno virtual de historia en la webclass, va a ver que hay una clase que no tiene número, pero que dice autoevaluación. Hacer y enviar antes del 25. Esa fecha se corrió hasta hoy, antes del 30. Se las asigné el 11. Al tocar esa clase que dice autoevaluación, estoy explicando qué hará. En su cuaderno virtual de historia hay una clase que no tiene número, pero que dice autoevaluación. Usted la toca y entra y va a decir ahí, deben responder esta autoevaluación como parte de su nota de primer semestre. Lo pueden adjuntar como archivo de Word o foto a esta clase. Cariños. En la parte del inicio, usted va a ver que hay un archivo adjunto que dice autoevaluación historia primer semestre y al pincharlo se le va a abrir este documento. Para poder llenarlo, usted tiene que poner arribita habilitar edición. Lo llena, lo completa, XXX, si tiene para imprimir ideal, lo imprime, lo completa, acá hay que poner una reflexión personal solo sobre historia y luego puede subir la foto o subir el mismo documento llenado. ¿A dónde lo sube? A la misma clase. Al final de la clase, cierre, otros recursos, dice seleccionar archivo para adjuntar. Ahí lo adjunta y le pone subir. Y ahí estaría lista la autoevaluación hecha. Eso lo tiene que hacer al terminar esta clase. ¿Queda claro? Les hice un tutorial de cómo llenarlo. ¿Queda claro?
Ya Kiara, no se preocupe. Tiene hasta hoy. Decía la profe si dice 2/3 mira mal. ¿En qué? ¿Del portafolio? Puede ser. Porque 2/3... ¿Te faltan asignatura o te falta de cada asignatura un poco? Ya. Pero hoy, Génesis, hoy. También, si no logra hacerlo así, pero háganlo así, tienen que aprender a ocupar la webclass. Pero si no le funciona de ninguna manera, me lo puede mandar a mi correo. Chiquillo, si me van a mandar fotos, por favor que las fotos estén bien sacadas porque yo no voy a estar adivinando lo que dice. Hola, buenos días Camilo, 9:20. Uy, no entregaste, Tamara, portafolio. Ya pues, póngase las pilitas, llévelo igual al colegio. No sé cómo va a hacer eso, pero tiene que entregarlo. Camilo, si habías hablado antes. Ya, Francisca Díaz entonces me lo va a mandar a mi correo. Ya, la Génesis también lo va a hacer a través de la webclass. Ya, listo. Con eso vamos a partir con lo que vimos en la clase anterior. ¿Quién se acuerda? Ahí saqué algunas de las diapositivas para que se acordaran mejor. Pero ¿qué hicimos la clase anterior? Ah, estaba en computador, Camilo. O estaba durmiendo, di la verdad. Ya, mi correo. Lo he dado 1000 veces, Francisca. 1000 veces. Pero aquí está. camila.profesora.dfs@gmail.com. Ahí está Francisca. ¿Qué vimos la clase pasada? Fernanda, buenos días. Si yo no le digo, no me saluda. Están llegando muy tarde. Ah, ya me saludaste. Pasó colado. Están llegando muy tarde. Castigo por eso. Les voy a dejar tarea. Ya, ¿qué vimos en la clase anterior? Vamos respondiendo. Está fácil, se dice, pues. ¿Qué vimos? ¿Vimos una materia específica o vimos un poco de todo? No, si lo otro me deben la vida. Génesis, no se preocupe. Ay, me hablaste, Camilo. Ya. Ok, repaso. Bien, repaso para la prueba. Vimos acá humanismo y renacimiento. ¿Quedó claro eso, la diferencia? Bueno, Vicente, ¿qué hora te suscribiste? Estamos muy dispersos ya, ordenémonos. ¿Quedó clara la diferencia entre humanismo y renacimiento? Yo creo que lo insistimos hasta el cansancio. Humanismo, corriente de pensamiento más grande. Renacimiento, movimiento artístico dentro del humanismo. Ya. ¿Todas esas obras? Esa pregunta estaba en la prueba. El más grande, pues, Leonardo da Vinci. Esta pintura era la pregunta, me parece que era que si la burguesía había impulsado el renacimiento de las ciudades. Creo que eso decía. A ver. Las ciudades se reactivan con la burguesía en la época moderna, era verdadero. ¿Cuál es el verdadero rey? Acá había uno con castillo, otro con ejército. Ya con el ejército nos dice que es un rey, porque ha conquistado otros territorios. Después venía lo de las ciudades. Aquí algunos se confundieron y me pusieron como ciudades independientes, por ejemplo, España. No hay que ver si España era una monarquía nacional desde el principio. Después había que reconocer este viaje a Américo Vespucio. Y después leímos una noticia sobre el verdadero origen de Santiago. ¿Y cuál era el verdadero origen de Santiago? A ver si les quedó claro eso. Igual, algunos se equivocaron en esa. Algunos varios. ¿Cuál era el verdadero origen de Santiago? Llegó la Catalina. Catalina, buenos días. ¿Y qué Constanza es la Constanza y nuestros?
Sí, fue una ciudad inca. Muy bien. Cata, usted me debe la prueba de online. Ya, no, está bien. Interrúmpame. Cuando se trata de saludar, interrúmpame. Total, yo los leo después. Cata, necesito que se comunique con la tía Digna por la prueba. O con la tía Eudolía. Ya, por la prueba de historia. Bueno, yo no sé si te ves la otra, pero por lo menos a mí me interesa la de historia. Ya, vamos con el objetivo. El que estábamos viendo desde las clases antes del repaso era el OA11, que decía lo siguiente. Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado, por ejemplo, la encomienda y la mita, los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. Hoy día vamos a ver el primero de esos elementos, que sería la evangelización. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Ya, Camilo, después vemos lo de la nota. Ya, vamos con el desarrollo de la clase. Acá tenemos una imagen del proceso. A ver, ¿quién sabe qué es lo que están haciendo con ese indígena? Los españoles y los curas. ¿Qué le están haciendo? ¿Lo están matando? ¿Conocen ese ritual católico? Ya, les voy a hacer una pregunta a propósito. Sí, es bautizo. Bautismo. El sacramento del bautismo. ¿Para qué es lo que es el bautismo? De acuerdo al evangelio cristiano, para limpiar a la persona de todos sus pecados. Es como volver a cero, se supone. Ya. Dicho eso, les voy a preguntar a ustedes a través de encuesta, ¿quiénes están bautizados? Vamos respondiendo a la encuesta. Esto es solo para interés mío. Quiero saber, en realidad, cuántos aún se bautizan y quiénes no están bautizados. Yo estoy bautizada, pero yo no puedo votar. ¿Ya estamos listos con la encuesta? Me falta el Vicente solamente. Ya. Mire qué interesante. 3 personas no han sido bautizadas. Es interesante. Ya. Vamos ahora con la clase. Mecanismos de evangelización. Primero van a anotar en su cuaderno qué significa la evangelización. Yo lo puse acá abajito. Es la predicación del evangelio cristiano, que se impulsó en la América colonial forzando a los indígenas a abandonar sus antiguas creencias. No, Vicente. Eso es decisión de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que es la evangelización? Es predicar, es promover, es difundir la palabra de Cristo a las personas que no están, que no pertenecen a esa creencia. Eso es evangelizar. ¿Ya? Entonces, cuando los testigos de Jehová salen los sábados y los domingos a las 7 de la mañana a tocar casa por casa, ¿están evangelizando, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Solo la Génesis va a contestar y los demás. Gracias, Catalina. ¿Alguien más va a contestar? ¿Ven que me obligan a poner encuesta? Claro que sí, es evangelizar, pero ellos lo hacen desde su iglesia, que es mucho más específica que la iglesia mormona. Testigo de Jehová. Ya. ¿Alguna otra religión continúa evangelizando hoy en día? ¿Conocen alguna iglesia que evangeliza actualmente? Díganme alguna. No saben. ¿No han escuchado
cuando se ponen a cantar en las esquinas? Un grupo de personas. ¿A qué iglesia pertenecen? Acá en Puente Alto hay muchas de esas iglesias. De hecho, tienen un sobrenombre. Bueno, se les pone un sobrenombre. Ya. Ahí la Kiara y la Javiera respondieron que eran los evangélicos. Sí, pues los evangélicos también evangelizan. De hecho, su nombre, ellos se autodenominaron evangélicos porque difunden el evangelio, porque son muy activos en evangelizar a los demás. Bien, pero la Iglesia Católica todavía evangeliza, por si acaso, para que sepan. El hecho de tocar las campanas de la capilla los sábados en la mañana, todos los días a las 8 de la mañana, es para llamar a la comunidad a que entren a la iglesia. Eso también es evangelizar. Ya, vamos con los mecanismos de evangelización en la época de la colonia. ¿Quiénes van a evangelizar? Dos instituciones. La principal es la Iglesia Católica, porque es su misión. Pero también la corona española va a tomar parte en eso y va a cumplir en muchos casos la función de la Iglesia Católica. Como, por ejemplo, la corona española con su personal, con su dinero, va a impulsar la construcción de templos. ¿Cuáles son los principales templos católicos? Las parroquias y las catedrales. ¿Qué va a hacer además la corona española? Va a cobrar un impuesto a la comunidad, a los habitantes de América, que se le llama el diezmo. Ese diezmo es para, la recauda la Iglesia Católica, se lo entrega a la corona española y la corona española utiliza ese 10% de ganancia para seguir aumentando o difundiendo la religión, ya sea trayendo a misioneros a América, construyendo más templos, financiando fiestas católicas, fiestas cristianas, etc. El diezmo entonces es el 10% de las ganancias de la iglesia que son utilizadas por la corona española. ¿De qué otra forma la corona española va a organizar y proponer sacerdotes? Esto es una función que en realidad no le compete al rey de España, pero como la Iglesia Católica está tan atareada con todo esto de América, la corona española va a ayudar en esa función de proponer sacerdotes, sobre todo para los altos cargos, arzobispos, obispos, etc. Toda la estructura interna de la Iglesia Católica se va a inmiscuir la corona española, a pesar de que no es su función principal. Y además la corona va a modificar el calendario cada año, estableciendo fiestas durante todo el año, fiestas católicas. ¿Ustedes conocen alguna fiesta católica que se siga practicando hoy en día? Vamos, dejé de hablar, les di el pase a ustedes. Hablen. ¿Qué fiesta católica seguimos practicando? ¿Qué fiestas católicas seguimos practicando hoy en día? El Vicente va a tener un 7 por participación, porque el resto nada. Ya, la Génesis igual. ¿Hay fiestas en el año que celebramos algo de la religión católica? Sí, pues sí hay. La Semana Santa, que es en abril, marzo, abril, dependiendo. La Pascua de Resurrección, en la cual se adquirió la costumbre de esconder huevos de Pascua. La Navidad, la Navidad sí, pues obvio. El nacimiento de Cristo, eso es muy católico. ¿Alguna otra que conozcan? ¿Algún otro feriado quizá en el año? La última cena. No sé si se celebra a nivel nacional. Los católicos sí la celebran. Pero yo les digo, que nos veamos obligados todos a celebrarlas. Porque la Pascua, que es el Viernes Santo, es para todos, sean o no católicos. La Navidad también.
es para todos, aunque no sean católicos. Por ejemplo, San Juan. El día de San Juan también es feriado. También hay otro feriado en el año, que me parece que es en agosto, que es el de la Virgen del Carmen. Y así, tenemos por lo menos en la actualidad unas 6 o 7 fechas que son dedicadas o que se han resguardado desde la época de la colonia, que se practican desde esa época y que han resistido al paso del tiempo. Pero para que ustedes sepan, en la época colonial había más de 90 feriados o días festivos católicos en el año. Más de 90. Y que lo que se hacía, en verdad en esa época, una manera de controlar a la población era creando fiestas católicas. ¿Por qué? Porque con esas fiestas yo obligaba a todas las personas a participar de esas fiestas. Se hacían, por ejemplo, procesiones, es decir, como una marcha ordenada de personas que llevan a un santo en andas o a un Cristo. Fernanda, ¿de qué se acordó? 10 de abril. ¿10 de abril qué es? Ya, mientras la Fernanda me responde, les decía las procesiones. Y en esas procesiones, en que iban todos marchando detrás del santo, los que iban primero eran miembros de la élite, de la población, de la sociedad. Era como los más acomodados, los más privilegiados de la sociedad. Y luego venían las cofradías, que eran, por ejemplo, la cofradía de zapateros, la cofradía de esclavos, la cofradía de campesinos. De acuerdo a su grupo social, iban en procesión. Entonces, al final, todos participaban. Todas esas fiestas católicas que se celebraban en el año era para que toda la población participara. Igual, obviamente, no piensen solo que era algo religioso, a pesar de que esa era su razón de ser. Se oraba, se rezaba el rosario, todas esas cosas. También era una fiesta, también se comían cosas especiales, empanadas, y también se tomaba. También eran fiestas que daban el pase o permitían, por ejemplo, la aparición de los borrachos. Típico. Ya, eso es todo lo que hacía la corona española de mecanismo de evangelización. Entonces, si yo les pregunto en una prueba, ¿quiénes se encargaban de evangelizar a los indígenas en América? Usted, y le voy a poner de opción ahí, la Iglesia Católica, la corona española. ¿Usted qué me va a poner? Ya pues. ¿Solo uno, solo dos o 1 y 2? No, pues Camilo, estoy diciendo que son las dos. Ambas. 1 y 2. ¿Se entiende? Las dos instituciones se encargaron de evangelizar. 1 y 2, ya. ¿Y qué es lo que hacía la Iglesia Católica por su parte? Bueno, la Iglesia Católica entregaba principalmente el Evangelio. Se dedicaba a la parte más educativa de esto a través de las órdenes o misiones religiosas. ¿Por qué? Porque en un principio en América no había ni iglesias, no había una estructura eclesiástica, no teníamos curas. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la Iglesia Católica? Una vez que ya se logra conquistar los principales imperios indígenas de América, enviar órdenes o misiones. Va a decir, imagínense ustedes, el Papa va a reunir a todos sus obispos y les va a decir, ya, tenemos que evangelizar América. ¿Qué proponen? Y uno dice, vamos nosotros, vamos con usted para allá. No, demasiado peligroso, no. Otro le dice, pero mandemos entonces monjes. Ya, buena idea, mandemos monjes. ¿Cuáles mandamos? Y el Papa, junto con los principales obispos, eligen a las órdenes religiosas o a las misiones religiosas que van a venir a América. ¿Cuáles fueron las elegidas? Tenemos por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 órdenes religiosas. Los mercedarios o la Orden de la Merced, que es lo mismo, Orden de la Merced, mercedarios, la Orden de Santo Domingo o dominicos o dominicos, se puede decir de las dos formas, la Orden de San Francisco de Asís o los franciscanos, una de las más importantes, la primera que llegó acá, la Orden de San Agustín o los agustinos y la Orden o la Compañía de Jesús, que es la más importante, o jesuitas. Estos fueron los primeros
pero estos fueron los más importantes, los que lograron mayores avances. ¿Por qué? Los jesuitas, desde que llegan a América, su interés va a ser el de entender primero a los indígenas y luego de entenderlos, enseñarles el Evangelio. En cambio, por ejemplo, los mercedarios solo llegaron a enseñar el Evangelio desde el castellano y del latín, que era lo que hablaban también la Iglesia Católica. Por lo tanto, les va a ser mucho más difícil el trato con los indígenas. A los dominicos igual, los franciscanos, a pesar de ser más cercanos y más comprensivos, igual no les va a costar mucho más que a los jesuitas, porque los jesuitas lo primero que hacen es aprender el idioma de cada pueblo indígena. Y una vez que lo aprenden, comienzan a traducirle a los indígenas el evangelio católico, el evangelio cristiano. Entonces los jesuitas, muchos de ellos, incluso se van a poner de parte de los indígenas. Uno de los monjes jesuitas más importantes va a ser Bartolomé de las Casas. ¿Se acuerdan de él? Habíamos visto algo de ese cura, de ese monje. ¿Quién se acuerda? Bartolomé de las Casas. ¿Quién se acuerda? ¿Dónde lo vimos a él? Ese monje, bueno, todos los monjes se rapaban aquí la cabeza al medio, pero lo vimos en un video. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Ya, el Luciano dice que sí. No se acuerda. Nosotros vimos un juicio que se hizo en Valladolid, que era para decidir si los indígenas eran personas con alma o no. ¿Se acuerdan ahora? Hola, Maximiliano. Ya. Bartolomé de las Casas era el que los cuestionaba o el que los defendía. Ya pues, respondan. Sí, Vicente, sí. Bartolomé de las Casas era un monje jesuita, o franciscano, jesuita, que defendía a la población indígena. ¿Por qué? Porque los jesuitas lograron una mayor conexión con los indígenas, lograron entender sus creencias, lograron entender hasta cierto punto sus costumbres. De todas maneras, igual, a pesar de esa cercanía, los jesuitas, al igual que cualquier otra orden religiosa, se dedicaron a convencerlos de que sus antiguas creencias estaban equivocadas y que tenían que creer en el verdadero Dios que era Cristo o Jesús. ¿Ya? Esa es la misión de la evangelización. Voy a avanzar, usted tenía que tomar apunte de todo esto. Igual si no alcanzó, recuerde que queda en el cuaderno. Y pasamos a ver las reducciones o pueblos de indios. Eran pequeñas comunidades a las que se trasladaban familias indígenas. No se trasladaban voluntariamente. Los españoles los obligaban a ir a vivir a esas reducciones para poder controlarlas en cuanto al tributo que debían rendir y a su evangelización. Para las misiones u órdenes religiosas era mucho más práctico, más fácil enseñarles en estos lugares el evangelio a los indios, pero también les servía para enseñarles no solo el evangelio, sino que las conductas occidentales consideradas civilizadas, o sea, enseñarles a comportarse, como la monogamia y el matrimonio. Estos dos conceptos que a nosotros nos parecen tan comunes. Bueno, ¿saben lo que es la monogamia, cierto? ¿Quién sabe? ¿Qué es monogamia? ¿O a qué les suena? Constanza, Catalina, Camilo, Fernanda. ¿Les suena? Francisca, Génesis, Javiera, Luciano, no sabe. Maximiliano, Pía, la Pía no ha hablado. Renato, ahora es el momento de participar, Renato. ¿No sabe nadie? Monogamia. Si nos vamos al concepto, Catalina dice que tiene más de un jefe. No. Unión entre dos personas. Ya, a ver, el Vicente parece que sabe. Acuérdese, antes de que lo diga. Y el matrimonio saben lo que es, ¿cierto? Obvio. Ya. ¿Los indígenas practicaban el sacramento del matrimonio? Yo sé que estoy generalizando al decir indígenas, porque no todos los pueblos indígenas eran iguales.
pero el matrimonio como ritual no era una práctica que se hiciera en América. No, ¿cierto? Exacto. ¿Qué es lo que hacían ellos? El concubinato, convivir. Convivir. Y ahora les pregunto, ¿convivían con una sola pareja? No. Practicaban la poligamia. Entonces, si yo les digo que la poligamia es la práctica de mantener una relación permanente con varias parejas, ¿qué es lo que será la monogamia? Por deducción, por cachativa, por chispeza. Claro, pues una sola pareja, bien. Bien, Maxi, está rápido. Con una sola pareja. Eso es la monogamia, algo que no era común en América para los indígenas, porque a los indígenas americanos no existía la sensación de culpa, la infidelidad, no era un concepto conocido para ellos. Ellos lo veían por el lado práctico. Mientras más parejas, más hijos y más pueblo y más personas dentro de la comunidad. Por lo tanto, hay más posibilidades de que nos mantengamos con un ejército amplio, con personas que puedan trabajar para la comunidad, en el caso de los imperios sobre todo. La poligamia era visto de manera positiva y no negativa como lo ve el catolicismo, porque la doctrina católica castiga la infidelidad y la considera un pecado. En el caso de los indígenas, el concepto de pecado no existía. ¿Pecado qué? Decían los indígenas. ¿Qué es pecado? ¿A quién estoy perjudicando con esto? ¿Dios se va a enojar por esto? ¿Los dioses se van a enojar conmigo? Al contrario, decían los indígenas. Los dioses me premian por tener tantos hijos y tan diversos. Entonces, a los jesuitas, a los dominicos y a todas las órdenes que vinieron para acá, les costó mucho hacer entender a los indígenas que tener varias esposas era malo. Y por eso tuvieron que enseñarles no solo la historia de Cristo, sino que también cómo comportarse, cómo vivir, entre comillas, civilizadamente. Cuando los misioneros no conocían el idioma indígena, tuvieron que recurrir a dibujos que explicaran la fe católica, porque imagínense, ¿cómo habrá sido para un misionero explicarle en latín o en castellano a un indígena, por ejemplo, del imperio azteca que habla náhuatl? ¿Cómo le explico que sus creencias están mal y las mías están bien y que tiene que creer en estas, o si no lo van a matar? Al principio lo hacían con señas, pero eso se prestaba para malinterpretaciones. Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video, nos vamos al tiro al video porque si no, no alcanzamos, que muestra la evangelización y los manuscritos en lengua indígena. Es un video hecho en México, por el Museo de Historia de México, y vamos a responder 3 preguntas al respecto. Tienen que tomar apuntes si pueden y después responder. ¿Ya? Y con eso vamos a finalizar la clase. Ahí está para los que no lo vean bien. Pongan atención. ¿Pudieron tomar apuntes? Vamos rápido con las 3 preguntas. Primera pregunta. El que me va respondiendo primero tiene un 7. A ver si pusieron atención. 1. ¿De qué manera los misioneros transmitían a los indígenas el evangelio y por qué no resultó eficaz? ¿Cómo transmitían el evangelio o el conocimiento a los indígenas al principio y por qué no resultó? Ya. Bien Renato, bien Luciano, bien Catalina, a través de señas. ¿Y por qué no resultó? Vamos, ¿qué me dice? Pucha, la Kiara está con problemas de internet. Ya, el Luciano dice que se confundían, la Fernanda también. Bien.
Es que las señas además no eran únicas, entonces de repente la misma seña que era para decir algo la ocupaban para otra cosa y por lo tanto se prestaba para malinterpretar. Algunas no las entendían. Bien, segunda pregunta, bien Génesis. ¿Qué son los catecismos testerianos? Se menciona en el video y se explica por qué se llaman así. ¿Qué es lo que eran los catecismos testerianos? ¿Alguien lo sabe? Si no lo sabe, dígame. Ya, bien Tamara, eran los libros con dibujo. ¿Y por qué tuvieron que hacer eso? Eran como cómics. Sí, Fernanda, Catalina. ¿Por qué tuvieron que hacerlo con dibujo? Ya. Sí, sí, para que los indígenas entendieran. Pero también, chiquillo, y muy importante, es porque para los pueblos indígenas no existía el alfabeto como existía en Europa. La manera de comunicar en los pueblos indígenas, especialmente en el Imperio Azteca, era a través de símbolos, de dibujo. Entonces, lo mejor era adaptar un evangelio que estaba escrito en latín, por ejemplo, adaptarlo a los dibujos que ellos ocupaban. Sí, en el caso de los incas, por ejemplo, los incas no ocupaban tanto el dibujo, sino que usaban los quipu, que eran estos nudos, este sistema de nudos con el cual contaban historias y tenían números, etcétera, pero todo era a través de nudos. Y tercera pregunta, ¿cuál fue el principal idioma indígena que debieron aprender los misioneros? Ahí lo menciona 2 veces en el video. Y yo también lo mencioné, creo, antes de verlo. No importa que no lo escriban bien, yo sé que es difícil de escribir. Voy a esperar la respuesta. No, el idioma que tuvieron que aprender, la lengua. Vicente, no. Porque finalmente lo mejor era aprender el idioma para poder comunicarse con los indígenas. Y de los millones de idiomas que existían en América, por la cantidad de diversidad de pueblos indígenas, ¿cuál es el que más tuvieron que aprender? ¿No? ¿Nadie? Bueno, la Cata dijo azteca, pero ese no es el idioma. No, Cata. Ese es el imperio inca. ¿Nadie? Algo así, Fernanda. No, el náhuatl. Náhuatl. Es el idioma del imperio azteca, de los mexicas. Ya. Listo, chicos, con eso terminamos la clase. Gracias por su participación. Al fin están empezando a participar. Les comento, o sea, último aviso, sí era difícil. Hagan hoy la autoevaluación y la suben a través del portal. Camilo, ¿qué nota tiene? Adivine. Yo les digo si está cerca o no. Un poquito más. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Solo diré eso. No, no las voy a decir. No, si hay que entregarlas después. Era solo para que supieran más o menos cómo les fue, si están haciendo bien su trabajo o no. Ya. Me despido, cuídense mucho, hagan la autoevaluación por favor, porque si no se pierden parte de esa nota. Ahí le está diciendo la tía Odolida que tienen que mandarla de todas las asignaturas. Hoy día es el día para terminar y enviar las autoevaluaciones. Si no, ustedes se perjudican. Chao, chao.